¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente. Esta es la parte 3 del seminario al que asistí sobre adhesivos anaeróbicos de la marca Loctite. Como siempre, espero que se diviertan y que aprendan algo. Continuando con la presentación, vamos por el cuarto y último tema, que son formadores de juntas o juntas instantáneas. ¿Cuál es la función de una junta? Las funciones de las juntas. Pues principalmente es evitar que exista una fuga de líquidos, una fuga de gases, formando una barrera entre los sustratos o formando una barrera entre las piezas que queremos unir. Nos ayuda para crear un sello entre ambas piezas, como mencionamos, una carcasa en una tapa, un sello entre dos piezas unidas. Se crea una resistencia en el medio de estas piezas, formando un sellado. Hay una compatibilidad con el medio ambiente y del servicio, y extrema una resistencia a químicos y a fluidos automotrices, incluso para temas donde hay gasolina, ¿no? Bombas de gasolina, en tapas, donde hay una presencia de este solvente. Las juntas de compresión o las juntas o empaques preformados. ¿Por qué razón fallan los empaques preformados o las juntas de compresión? Entre ellas tenemos las siguientes. La junta se relaja, tiene una relajación de la junta, pierde forma. Nosotros mencionamos que los empaques preformados no tienen memoria, tú lo posicionas, hay un desacomodo, hay un aflojamiento y no se posiciona en el mismo lugar inicial, ¿no? Entonces tiene una relajación en la junta, por consiguiente tienes una pérdida o una fuga. Las superficies irregulares es un tema muy importante. En ocasiones no puedes ver a simple vista esa porosidad que tienen las tapas, las carcasas, tu ensamble, y en esa porosidad se filtra el fluido y tienes una fuga. Entonces una junta de compresión o un empaque que conocemos es algo rígido, lo cual no te va a cubrir esa superficie irregular. Otra de ellas es el desplazamiento entre ellas, el desplazamiento de las juntas. Se corren al momento de hacer ensambles, cuando hay una vibración, cuando hay un movimiento en sí de la pieza, se te va a hacer un corrido, una expansión superior a la que tú querías para tu compresión. La alineación de la brida, tienes que tener una posición o ir haciendo apriete en cruz para tener una alineación completa. Entonces, una desalineación de tu brida, en este caso para una tubería o en una de las válvulas que puedas ensamblar, puedes tener esta fuga o esta falla por una mala alineación. Y por último, pues le puede afectar lo que es la deformación de las bridas, ¿no? En un metal que esté más caliente que el otro, hace una deformación de bridas, ya no está completa, ya no está pareja, ya no es plana esa brida, tienes esa deformación en tu ensamble, tu junta preformada no se va a adecuar a esa deformación y por consiguiente es otra de las razones para fallar. De los selladores anaeróbicos, de esto que estamos hablando de formadores de juntas, ¿cómo funciona un formador de juntas Loctite? Las características son las siguientes. Llena completamente los huecos o estas imperfecciones que tienen los ensambles, a caso contrario a una junta de compresión, que lo vemos en la parte derecha en color verde, es rígida y quedan esas pequeñas grietas o picos donde no se ensamblan. En un formador de juntas, que lo aplicamos líquido hacia la superficie o hacia el sustrato, se adhiere a esa imperfección y forma un sello completo. Proporciona un contacto de metal-metal, cosa que no vas a tener con una junta de compresión. En la parte roja, lo que es la junta o el sellador anaeróbico Loctite, rellena esos huecos y tienes un sellado más uniforme y más completo. Previene la relajación de la junta, por lo mismo que se adhiere al metal, no vas a tener una relajación de junta, se va a adherir y va a tener cierta flexibilidad entre ambos sustratos. Asegura esa tensión para que sea una tensión correcta y se canalice la tensión hacia una sola pieza y no hacia ensambles separados como pudiera ser con una junta preformada. Y con ello pues también nos va a ofrecer dimensiones finales exactas, ¿no? Hay una dimensión exacta donde tú tengas el empaque a la medida. Puedes hacer con una botella o con una presentación de un sellador anaeróbico de formador de juntas, puedes hacer muchas juntas, ¿no? Puedes hacer para diferentes juntas, haces el dibujo, aplicas en una cara del sustrato, haces el ensamble y de las características que acabamos de mencionar, hace su función y tienes un sellado mucho más uniforme y más seguro y una junta preformada. Bueno, el siguiente es un video
Vamos a ver aquí las ventajas de las juntas preformadas Loctite. Listo, Sergio, ya bueno, terminamos lo que es la presentación. Nada más ahorita vamos a ver la última demostración, en el cual pues Juan Pablo igual nos va a ayudar con ella y nos va a presentar la formación de una junta justamente con uno de nuestros productos. Adelante, Juan Pablo. Sí, gracias, Juan Francisco. Bueno, para esta demostración vamos a utilizar el 518 y en lo que hago la aplicación, nada más reforzar un poquito todo lo que platicó Sergio y lo que vimos en el video. Ese video es clarísimo, ¿verdad? Como que es ilógico pensar que un sólido va a rellenar tantas imperfecciones que hay entre las dos piezas. Y ahí se ve claramente cómo ese sólido, que son las juntas recortadas, pues no alcanzan a cubrir esas imperfecciones, no cubre esos huecos y pues en consecuencia hay fugas. En este caso, nuestra solución es productos líquidos, como este 518. Este 518 es un líquido, una pasta que precisamente nos va a cubrir todas esas imperfecciones, va a penetrar hasta en todas esas imperfecciones, en todos esos huecos de manera eficiente, y además va a reaccionar y va a cubrir esos huecos y va a formar ese plástico del que platicamos hace un momento. En este caso no es un plástico rígido, es un plástico flexible que precisamente nos va a soportar las vibraciones, nos va a soportar los movimientos que pudiera tener la tubería. Bueno, aquí para hacer esta demostración tengo esta brida, tengo una brida que voy a sellar. Si se dan cuenta, tengo ya de un lado los tornillos, los tengo fijos, y del otro lado tengo mi parte plana. En este caso es muy importante el uso del primer. Si yo no utilizo primer, por ejemplo para este 518, mi holgura que voy a alcanzar a cubrir es únicamente de 10 milésimas de pulgada, pero si yo utilizo mi primer, esas 10 milésimas se pueden convertir hasta en 50 milésimas de holgura que voy a poder cubrir. Entonces aquí es muy importante. Yo para esta demostración lo voy a aplicar en este lado donde están los tornillos, y lo aplico aquí por la facilidad de aplicación, ¿no? Entonces ya hice la aplicación del primer del lado donde están los tornillos, y del otro lado voy a aplicar precisamente mi 518. Aquí lo que es muy importante es hacer una aplicación continua, uniforme, tratando de no dejar huecos. Si yo dejo huecos, esos huecos se pueden convertir en un punto de fuga, y entonces mi sellador no va a estar cumpliendo la función que estoy buscando. Al final, cuando se juntan los dos cordones, lo que voy a hacer es un traslape. ¿Qué quiere decir? Que voy a encimar a uno con el otro, un cordón con el otro,
precisamente para evitar que queden huecos. Voy a hacer el ensamble de mis piezas apretando de manera cruzada. ¿Por qué apretando de manera cruzada? Para hacer una distribución uniforme del material. Que el material se distribuya de manera equitativa en toda el área. Entonces pongo una tuerca, pongo la otra. Y hago lo mismo con las otras, de manera cruzada. Y al hacer el apriete, pues lo voy a hacer también igual de manera cruzada. Aprieto un lado y aprieto el extremo contrario. Y así quedaría ya mi brida ensamblada. En este caso, para esta demostración, tendríamos que esperar 20 a 30 minutos para poder hacer la prueba. Y para no esperar ese tiempo, pues tenemos ya aquí otro ensamble hecho con anterioridad, precisamente nada más para esta demostración. Aquí tengo lo mismo, tengo esta brida, ya está sellada. Aquí también utilicé nuestro 567, lo que habíamos hace un momento, para el sellado de esa rosca. Y aquí vamos a alimentar nuestra cápsula. Antes de meter presión es importante verificar que la válvula esté cerrada. Y ya está cerrada. Entonces vamos a meter presión. Ok, ahí va, Y de manera inmediata logramos arriba de 400 libras por pulgada cuadrada. Y con esto damos por demostrado que nuestros productos anaeróbicos son mucho más eficientes que los métodos tradicionales, desde los fijadores de roscas hasta este tipo de materiales que nos sirven para sellar bridas. Pues muchísimas gracias. Estas fueron todas las demostraciones y pues seguimos con Sergio y con Juan Francisco para el cierre de la sesión. Muchas gracias, Juan Pablo. Antes de pasar a las preguntas, nada más quisiera mencionar lo siguiente. Nuevamente, muchísimas gracias por conectarse a este seminario y pues les extiendo nuevamente el ofrecerle estos seminarios. Les ofrezco estos seminarios en línea para cada una de las plantas o cada uno de los clientes que están escuchando estos seminarios, y obviamente ya pasando esto de la pandemia, sin problema y sin costo alguno para sus plantas, les ofrecemos estos seminarios de manera presencial, sin costo alguno para ustedes. Nos contactan, me contactan y sin problema vamos a la planta a generar un seminario físico específicamente de las tecnologías o de los productos que ustedes requieran para sus procesos. Amigos, muchas gracias por haber visto este video. Se trató de la tercera y última parte de este seminario al que asistí. Espero que como yo se hayan divertido, que hayan aprendido algo. Como siempre les pido, denle like y suscríbanse. Nos vemos la próxima.